Mi padre me dijo que no volviera por Navidad, y así descubrí que mi familia me había traicionado desde hace años. Nunca pensé que unas cuantas palabras escritas en un mensaje pudieran quebrarme por dentro. Me llamo Elías. Tengo 32 años y llevo la última década de mi vida sirviendo en el ejército. No es una vida cómoda, ni predecible, pero siempre me pareció digna. Aguanté el frío de la madrugada, el cansancio acumulado, los lugares olvidados por Dios, todo creyendo que valía la pena. Que algún día, todo ese esfuerzo sería recompensado con lo que más deseaba, volver a casa. Durante esos años, no hubo día que no pensara en mi familia. Mi madre, Rosa. Mi padre, Octavio. Mi hermana menor, Mariana. Y mi hermano mayor, Mateo. Ellos eran la razón de cada noche mal dormida, cada carta enviada desde algún rincón del mundo. Siempre sentí que los protegía desde lejos. Que de algún modo, mi sacrificio también era el de ellos. Este año, por primera vez en mucho tiempo, tenía permiso para regresar a casa por Navidad. Llevaba 18 meses destinado en el extranjero, y solo la idea de ver luces decorando la casa de mi infancia, oler el pavó al horno, probar ese pastel de calabaza que tanto le gusta hacer a mi mamá, era suficiente para mantenerme cuerdo. Hasta recordaba con nostalgia cómo mi padre, hombre duro de rostro severo, se ablandaba un poco en esas fechas. Pero todo eso se hizo trizas con un solo mensaje. El vuelo de regreso fue eterno. Pasé por Frankfurt, luego por Chicago, y finalmente llegué a Denver, exhausto y cargando mi uniforme en la mochila como si pesara más que yo. Mientras esperaba el equipaje, saqué el teléfono. Había varias notificaciones, pero una de ellas me dejó inmóvil. Era de mi padre. Octavio no solía mandar mensajes largos. Siempre era algo como avísame si llegas o no olvides traer cerveza. Pero ese mensaje era otra cosa. Lo leí 2 veces, 3. Me temblaban las manos. La Navidad es mejor sin ti. Mejor no vengas. Eso era todo. Directo. Sin rodeos. Como un cuchillo al centro del pecho. No sé cuánto tiempo me quedé parado en medio del aeropuerto. Veía gente pasar, abrazarse, niños corriendo, abrazando a sus padres. Pero yo no sentía nada. El ruido se fue apagando. Todo se volvió gris. Y yo ahí, con los ojos clavados en la pantalla, tratando de no derrumbarme. Mi respuesta fue simple. No porque no tuviera 1000 cosas que decir, sino porque no podía permitirme el lujo de escribir lo que realmente sentía. No iba a suplicar. No iba a llorar. Solo escribí, entendido. Guardé el teléfono. Y con él, cualquier esperanza de sentir que tenía un hogar al cual volver. Reservé una habitación en un hotel cercano al aeropuerto. Iba a pasar la noche allí antes de tomar un bus a casa, en Colorado Springs. Pero ya no tenía sentido. Me metí bajo las cobijas sin quitarme siquiera la chaqueta. No dormí. Solo estuve ahí, mirando el techo, preguntándome en qué momento se quebró todo. Durante la madrugada, repasé una y otra vez las últimas veces que hablé con mi familia. No había señales. Mi madre me mandaba mensajes diciendo que me extrañaba, que rezaba por mí. Mariana me compartía memes tontos y me pedía consejos de vida. Mateo era más seco, pero no sentí jamás que hubiera un problema. Y Octavio, sí, siempre fue frío. Pero esto era diferente. Era desprecio. Era expulsión. A la mañana siguiente, tomé café solo, en silencio. Y tomé la primera decisión de muchas que vendrían, no iría a Colorado Springs. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados tampoco. Durante años, estuve enviando parte de mi sueldo para ayudar con la casa. Cuando mi padre perdió el empleo, hace 5 años, me ofrecía cubrir la hipoteca. No fue algo que él pidiera, pero lo hice porque creía que era lo correcto. Ahora, con ese mensaje, entendí que no. Que para él, mi esfuerzo no valía nada. Abrí mi laptop. Cancelé los pagos automáticos. Cerré la sesión sin ningún gesto de triunfo. Solo sentía un peso distinto. Como si por fin me liberara de algo, y al mismo tiempo, perdiera algo más profundo. Después alquilé una cabaña en las afueras de Denver para pasar las fiestas en soledad. Pensé que el frío, la nieve y el silencio me ayudarían a calmar lo que sentía. Los primeros días fueron extraños. No tener rutinas ni órdenes me hizo sentir desubicado. Caminaba entre los árboles nevados, leía un libro que compré en el aeropuerto, trataba de distraerme, pero nada podía evitar que ese mensaje volviera a mi mente una y otra vez. 2 días antes de Navidad, mi celular comenzó a vibrar sin parar. 10 llamadas perdidas. 5 de mi mamá, 3 de Mariana, 1 de Mateo, y 1 de un número desconocido. También había un buzón de voz. Era de alguien que se identificó como Roberto Clavijo, abogado de la familia. Señor Elías, soy el abogado de sus padres.
Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con la propiedad en Colorado Springs. Por favor, devuélvame la llamada lo antes posible. Escuché el mensaje en bucle. La palabra propiedad me puso en alerta. Sabía de qué se trataba. La casa. La misma que había estado pagando por años. Llamé de inmediato. Gracias por devolverme la llamada, dijo Clavijo, con tono tenso. Hay un problema con la hipoteca. Los pagos se detuvieron y si no se resuelve en los próximos 30 días, el banco iniciará un proceso de embargo. No dije nada al principio. Respiré hondo. Yo sabía muy bien por qué los pagos se detuvieron. Los cancelé. Entiendo, dije, finalmente. Pero no veo por qué eso me incumbe. Pagué esa hipoteca durante años, sin estar obligado. Si ahora tienen problemas, que los resuelvan ellos. Silencio al otro lado. Comprendo, pero sus padres no tienen cómo cubrir la deuda. Y según los documentos del banco, usted figura como fiador. El banco podría ir tras sus bienes si no se reanudan los pagos. Sentí cómo se me congelaba la sangre. ¿Fiador? Nunca firmé ningún documento como fiador, le dije. Envié dinero porque quise ayudar, no porque tuviera un compromiso legal. Hubo una pausa larga. Entonces esto es grave, dijo el abogado. Porque los papeles tienen su firma. Puede que alguien haya firmado en su nombre. Me agarré el puente de la nariz con fuerza. ¿Falsificaron mi firma? Y de nuevo, la misma sensación de vacío. La misma sensación de traición. Quiero ver esos documentos, le dije. Y no voy a pagar nada hasta que esto se aclare. De acuerdo, respondió. Se los enviaré por correo electrónico. Pero le advierto, el banco no va a esperar. Y sus padres están desesperados. Que lo resuelvan ellos, contesté, antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono, con los pensamientos dando vueltas sin parar. Algo dentro de mí se rompió. No solo porque sentía que me usaron, sino porque eran mi familia. Mi padre. Mi madre. Mi casa. Y ahora todo era una mentira. Y yo, por primera vez, no estaba dispuesto a perdonar. La cabaña en la que me quedé era pequeña, de madera oscura, con una estufa de hierro que crepitaba cada vez que echaba leña. Desde el ventanal se veían los pinos cubiertos de nieve y un sendero angosto que desaparecía entre los árboles. Era todo lo que necesitaba en ese momento: distancia, silencio, frío. No había adornos navideños ni luces de colores. Solo el crujido de la madera y el vapor de mi aliento cada vez que exhalaba. Esa noche me serví un whisky y me senté en el sofá, mirando la pantalla del celular apagada. No sabía si estaba más enojado o más triste. Pensaba en el abogado, en la hipoteca, en esa supuesta firma mía que, según él, estaba en los documentos del banco. Yo nunca firmé nada. Y sin embargo, ahí estaba mi nombre, enredado legalmente en un compromiso que jamás acepté. 2 años atrás, recuerdo que mi padre me pidió que firmara unos papeles por si acaso. Dijo que era algo del seguro de la casa. Le respondí que lo haría cuando volviera de mi próxima rotación, pero no insistí ni le di seguimiento. No sabía que ese por si acaso terminaría convirtiéndose en una trampa. Y ahora, con todo esto explotando justo antes de Navidad, no podía evitar sentirme más solo que nunca. A la mañana siguiente, revisé mi correo. El abogado me había enviado una carpeta digital con los documentos de la hipoteca. Eran varias páginas, con letras pequeñas, cláusulas que apenas entendía, sellos oficiales, y ahí, justo donde me dijo, una firma. Mi firma. O algo que se le parecía demasiado. No era como firmo ahora. Pero sí se parecía a como firmaba hace unos años. Suficiente para convencer a un banco. Suficiente para parecer legítima. No me cabía duda, alguien la había falsificado. Y ese alguien solo podía ser una persona. Mi padre. Ese mismo día, recibí un mensaje de Mariana. Corto, desesperado. Elías, por favor. Mamá está llorando sin parar. Llama. No sé qué pasó con papá, pero te necesitamos. Por favor. Lo leí varias veces. Me lo imaginé, mi madre, en la sala de la casa, sentada en el sofá con la cara entre las manos. Mi hermana intentando calmarla. El árbol de Navidad brillando en un rincón, tal vez con los regalos que yo no llegaría a abrir. Y mi padre, quién sabe. Pensé en contestarle. Solo decirle que lo sentía, que no podía. Pero no lo hice. En vez de eso, apagué el teléfono y me serví otro whisky. No era venganza. No quería hacerles daño. Pero por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión que pensaba solo en mí. Y había algo más. Un nudo en la garganta que no terminaba de irse. Porque, aunque trataba de endurecerme, seguía siendo su hijo.
Y por más que me doliera, una parte de mí aún nos amaba. Pasaron 2 días. La Nochebuena llegó sin ruido, sin luces. Me desperté temprano, hice café y me senté a mirar por la ventana. Afuera nevaba sin prisa. Todo era blanco, frío y en calma. Como si el mundo me estuviera diciendo que así debían ser las cosas ahora. Encendí el teléfono y me encontré con una nueva tanda de llamadas perdidas. 3 de mi madre. 2 de Mariana. Una de Roberto Clavijo. Y un mensaje nuevo de Octavio. Lo abrí. Elías, tenemos que hablar. Llama. Ese tono seco y directo que siempre había usado. Pero ahora sonaba distinto. Casi, suplicante. No llamé. En vez de eso, marqué de nuevo al abogado. Necesito saber algo, le dije en cuanto respondió. ¿Estoy realmente como fiador en esos papeles? Sí, contestó, sin rodeos. Según el contrato, usted aparece como garante secundario. Y eso significa que, si los pagos no se hacen, el banco puede ir tras su sueldo, sus bienes o incluso embargar cuentas asociadas. Pero yo no firmé eso. Alguien falsificó mi firma. Lo entiendo, respondió. Y le creo. Pero para el banco, mientras no se demuestre lo contrario, usted sigue siendo legalmente responsable. Sentí que se me aflojaba el estómago. Me recosté en el sillón y me tapé los ojos con una mano. Respiré hondo. Voy a investigar esto por mi cuenta, dije. Y si hay una falsificación, juro que lo voy a llevar hasta el final. Colgué sin esperar respuesta. Lo que más me dolía no era el dinero. Ni la casa. Era haber sido tratado como un cajero. Como una firma útil. Como un recurso, no como un hijo. Y con cada hora que pasaba, más se instalaba en mí esa rabia tranquila que solo da la traición. Esa sensación de haber sido usado por quienes más amaba. Al final del día, la única llamada que contesté fue la de mi madre. Su voz me estremeció. Sonaba frágil, temblorosa, como si el alma se le estuviera resquebrajando. Elías, hijo, por favor. No hagas esto. No sé qué pasó con tu papá. Pero fue un error. Te queremos aquí. Eres parte de esta familia. Te necesitamos. ¿Sabes que tu esposo falsificó mi firma en un contrato legal?, pregunté, sin rodeos. Silencio. ¿Lo sabías, mamá? Un suspiro. Luego un leve sollozo. Yo no sé de qué hablas. Entonces dime por qué aparezco como fiador de esa hipoteca. No lo sé, hijo. Solo sé que siempre has sido nuestro apoyo. Siempre has estado para nosotros. No nos dejes ahora. Colgué. No iba a permitir que el cariño disfrazara la mentira. Y ese mismo día tomé 2 decisiones. La primera, reactivar temporalmente los pagos de la hipoteca. No porque quisiera ayudar, sino porque no podía darme el lujo de que el banco embargara mis cuentas mientras todo esto se resolvía. La segunda, descubrir la verdad completa, cueste lo que cueste. Llamé a un viejo amigo del ejército, Darío, que ahora trabajaba como investigador privado. Le conté todo, sin omitir detalles. Esto huele mal, Elías, me dijo. Pero lo voy a averiguar. Si alguien falsificó tu firma, lo sabremos. También pedí al banco copias certificadas de los documentos con mi supuesta firma. Las recibí esa misma tarde. Y lo confirmé, no era mi trazo actual. Pero sí tenía similitudes con cómo firmaba hace años. Lo suficiente para que un experto pudiera detectar diferencias si lo analizaba a fondo. Esa noche de Navidad no hubo cena. No hubo brindis. No hubo llamadas de reconciliación. Solo la nieve cayendo afuera, el crepitar de la estufa, y yo, solo, con una copa en la mano, sosteniendo las pruebas de una traición que aún no terminaba de digerir. Y lo peor, es que sabía que esto recién comenzaba. Los días que siguieron a Navidad fueron una mezcla de ansiedad, ira contenida y una calma artificial que solo la nieve podía transmitir. Era curioso. Afuera, el mundo parecía tranquilo, congelado en su belleza blanca, pero dentro de mí había una tormenta que no cesaba. Dormía poco. Soñaba con escenas que nunca ocurrieron, mi padre firmando mis papeles, mi madre escondiendo documentos, Mariana gritándome que todo era culpa mía. Darío me llamaba cada noche con actualizaciones breves. Estoy en eso. Conseguí registros de la notaría. Hay una grabación de seguridad, no se ve muy claro, pero estamos trabajando en ello. Hasta que un jueves, me llamó a las 9 de la noche, con una voz distinta, más firme. Ya tengo lo que necesitas. Me senté en la silla como si me hubieran cortado las piernas. Un empleado de la notaría nos confirmó que tu papá fue quien firmó todo. Y aunque el video de la cámara es viejo y está mal enfocado, se nota que quien está firmando no eres tú. Incluso se escucha a tu papá decir tu nombre.
Lo dijo en voz alta, como si eso legitimara lo que estaba haciendo. Sentí un vacío raro. Como si lo que ya sabía se volviera real por primera vez. ¿Y la firma? Se la pasé a un experto. Ya la comparó con tus documentos oficiales, licencias, firmas de tu expediente militar. El informe es claro, no es tuya. No supe qué decir. Solo cerré los ojos. No quería llorar. No por él. No por nadie. ¿Quieres que armemos un informe legal, te paso un abogado de confianza? No, dije. Ya tengo a alguien. Pero gracias, Darío. En serio. No sabes cuánto necesitaba esto. No hay problema, Elías. Para eso estamos los amigos. Y si quieres que testifique en la corte, lo haré. Colgué y me quedé en silencio. El crujido del fuego en la estufa era lo único que se oía. Ni mi teléfono sonaba. Había dejado de contestar llamadas hacía 2 días. El último mensaje que abrí fue uno de Mariana. Si dejas que embarguen la casa, nunca te lo voy a perdonar. Lo borré. Al día siguiente, llamé a Sara Méndez, una abogada con la que un compañero del ejército me había puesto en contacto semanas antes. Experta en derecho civil, pero más que eso, tenía fama de ser feroz. Le expliqué todo. Sin adornos. Desde el mensaje que recibí de mi padre, hasta la investigación de Darío y el informe del perito caligráfico. Sara no se sorprendió. Lamentablemente, no es la primera vez que escucho algo así. Y créeme, no va a ser la última. Pero tenemos algo muy sólido. Esto es fraude. Me reuní con ella en una cafetería de Denver esa misma tarde. Llevé las copias impresas del contrato, los correos del banco y el informe de Darío. Mientras ella revisaba los papeles, yo apenas podía sostener la taza de café. Vamos a presentar una demanda por falsificación y fraude. Además de pedir que se retire tu nombre de la hipoteca, podemos reclamar los pagos que has hecho durante todos estos años. Incluso si lo hice voluntariamente, pregunté. Sí, porque lo hiciste bajo engaño. No sabías que te habían atado legalmente a esa deuda. Pagabas creyendo que era por ayuda, no por obligación. Y eso cambia todo. Asentí, aunque mi cabeza estaba en otro lado. ¿Esto va a ser largo? Sí. Pero si estás dispuesto a llegar hasta el final, yo te acompaño. Lo estaba. Más que nunca. Durante las semanas siguientes, la tensión se hizo insostenible. Volví a recibir llamadas de mi madre, ahora llorando más que nunca. De Mariana, acusándome de ser cruel. Incluso de Axel, que hasta entonces no se había involucrado. Estás destruyendo a la familia, me dijo en un mensaje de voz. Papá cometió un error, sí. Pero no puedes hacer esto, ¿de verdad quieres vernos en la calle? No respondí. Porque la verdad era que ellos ya me habían destruido a mí hace tiempo. Solo que ahora estaban cosechando lo que sembraron. El único mensaje que realmente me tocó fue uno de mi madre. Un audio que escuché de madrugada, cuando no podía dormir. Elías, hijo, no sé cómo llegamos a esto. Nunca fue mi intención herirte. Yo solo quería que estuviéramos bien. Perdón. Perdón por no detenerlo. Por callar. Por permitirlo. No te lo merecías. Te amo, aunque no lo creas. No lo borré. Pero tampoco respondí. Guardé el audio y apagué el celular. El juicio se fijó para marzo. Cuando llegó el día, viajé a Colorado Springs por primera vez desde aquel mensaje maldito de Navidad. No vi a nadie de mi familia antes de entrar al juzgado. Llegué solo, con Sara a mi lado, carpeta en mano y mirada de acero. El juzgado era frío, casi impersonal. Una sala con bancos de madera, una tarima y el eco de pasos ajenos. No sabía si estaba más nervioso por lo legal o por lo personal. Porque sabía que los iba a ver. Que iba a tener que enfrentarlos, cara a cara. Y los vi. Octavio, mi padre, sentado junto a su abogado. Los brazos cruzados, el ceño fruncido. Como si él fuera la víctima. Y mi madre, a su lado, con los ojos bajos y las manos temblorosas. Ni Mariana ni Axel estaban presentes. Sentí una punzada en el pecho, pero no aparté la vista. Me senté derecho. No venía a pedir disculpas. El juez, un hombre mayor de voz pausada, dio inicio a la audiencia. Sara se levantó y presentó nuestra demanda con elegancia y precisión. Habló de la falsificación, del engaño, del abuso de confianza. Mostró las pruebas, los documentos, el informe caligráfico, la grabación de Darío. Cada palabra suya era como un ladrillo en la muralla que estaba construyendo entre lo que fui y lo que soy ahora. Cuando llegó mi turno de testificar, me puse de pie. Caminé hacia el estrado. No temblaba. No sudaba. No tartamudeé. Conté todo. Desde el principio.
Desde la época en que mandaba dinero sin dudar, creyendo que lo hacía por amor, por deber. Hablé de cómo recibí ese mensaje que me sacó el alma. De cómo descubrí la falsificación. De cómo, por primera vez, me di cuenta de que era solo una herramienta para ellos. El abogado de mi padre intentó ponerme en duda. ¿Usted no tiene prueba de que nunca autorizó verbalmente a su padre a firmar por usted? No. Pero si así hubiera sido, ¿por qué lo haría sin avisarme? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no mandarme una copia? Porque sabía que estaba mal. Mi voz no tembló ni una sola vez. Cuando mi padre subió al estrado, su discurso fue otra cosa. Dijo que yo sabía que él firmaría. Que era algo que ya habíamos hablado. Que todo fue un malentendido. Pero cuando Sara lo acorraló con preguntas sobre fechas, detalles y autorizaciones, se enredó. Tartamudeó. Se contradijo. La imagen del patriarca firme que siempre quiso sostener, se le empezó a desarmar como arena entre los dedos. Mi madre no subió a testificar. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier discurso. El juicio terminó al día siguiente. El juez se retiró a deliberar. Y mientras esperábamos, afuera del juzgado, mi padre me cruzó la mirada por un instante. En esos ojos no vi arrepentimiento. Solo orgullo herido. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo ni culpa. Sentí lástima. Cuando el juez regresó, el veredicto fue claro. Mi firma había sido falsificada. No era legalmente responsable de la hipoteca. Ordenó al banco eliminar mi nombre del contrato y se iniciaron procedimientos por fraude contra mis padres. No irían a la cárcel, pero tendrían que pagar una multa y serían investigados por el banco. Al salir del juzgado, mi madre me miró desde la distancia. Quise caminar hacia ella, abrazarla, decirle que todo podía arreglarse con el tiempo, pero no lo hice. Sara me tocó el hombro. Ganamos. Asentí. Pero no sentí victoria. Sentí pérdida. La familia que creía tener ya no existía. Volví a la cabaña esa noche. Me senté frente al fuego, una copa en la mano. El silencio era espeso, pero no hostil. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que demostrarle nada a nadie. El daño estaba hecho. Pero también había empezado algo nuevo, la reconstrucción de mí mismo, desde los escombros de esa traición. Después del juicio, no volví a Colorado Springs. Ni siquiera cuando me llegó el correo con la resolución final. Lo leí desde la cabaña, en la mesa de madera donde había tomado tantas decisiones en silencio. Era oficial, la falsificación estaba aprobada. El banco ya no podía perseguirme. Legalmente, quedaba desligado. Pero eso no significaba que pudiera desligarme emocionalmente. Al contrario, esa separación, aunque justa, me dejó más solo que nunca. Durante semanas, nadie me llamó. Ni Mariana, ni Axel, ni mamá. Solo Valentina, mi hermana menor, se atrevió a escribir. Su mensaje llegó una noche de abril, cuando la nieve empezaba a derretirse y el bosque volvía a respirar. Perdón, Elías. No debí ponerme en tu contra. Me dejé llevar. Espero que algún día puedas perdonarme. Te quiero. No le respondí enseguida. La leí 3 veces. Luego apagué el teléfono y salí a caminar por la nieve derretida, con las botas empapándose a cada paso. Respiré hondo. El aire todavía tenía ese aroma a hielo viejo y pino mojado. Cuando volví, me preparé un té, encendí la chimenea y me senté frente a la pantalla. Gracias por escribirme. Me dolió mucho todo lo que pasó, pero te creo. Te quiero, Val. Tal vez con el tiempo podamos hablar. Fue todo lo que pude decir. Mientras tanto, Sara, mi abogada, seguía con el proceso civil. No se trataba de venganza, sino de justicia. Había pasado años pagando una hipoteca a la que me ataron con mentiras. Esa deuda me había costado más que dinero. Me había costado mi confianza. Tenemos un caso sólido, me decía Sara. Podríamos reclamar el total de los pagos realizados desde el momento en que se firmó el contrato fraudulento. ¿Y cuánto sería eso?, pregunté, no por codicia, sino por entender el peso de todo lo que había cargado sin saberlo. Ella hizo una pausa. Cerca de $98,000. Tal vez un poco más con intereses y costos asociados. Casi se me cae el alma al suelo. Nunca había sumado esas cifras. Siempre había sido algo automático, enviaba el dinero, me sentía útil, me convencía de que estaba haciendo lo correcto. Ahora todo ese correcto estaba manchado. Pese a eso, dudé. No por mí, sino por mamá. Por Valentina. Sabía que mi padre no se quedaría de brazos cruzados, que pelearía hasta el final para no pagar un centavo. Y no me equivoqué. A las 2 semanas de presentar la demanda, empezó la guerra de nuevo. Mi madre me llamó llorando. No atendí.
Me dejó un audio diciendo que no sobreviviría al estrés, que el dinero no lo era todo. Valentina me escribió para pedirme que no demandara a mamá, que no la metiera en eso. Y una noche, mientras estaba en la tienda comprando cosas básicas, mi celular sonó. Era un número privado. Contesté por instinto. «¿Estás orgulloso?», dijo la voz de mi padre, seca, sin emoción. «¿Eso querías, ver a tu madre enferma, hacer que tu hermana llore cada noche?». «Yo no hice eso», le dije, bajando el tono. «Tú falsificaste mi firma. Tú me ataste a una deuda que no me correspondía. Yo solo estoy buscando que se me devuelva lo que pagué». «Eres un cobarde», escupió. «Un traidor. Qué vergüenza tener un hijo como tú». No respondí. Colgué. Y esa fue la última vez que escuché su voz. El proceso legal duró meses. El juzgado revisó cada pago, cada documento. Hubo audiencias, declaraciones, intentos de conciliación. Mi padre intentó negociar, ofrecía pagarme un cuarto del dinero si retiraba la demanda. Me negué. «No estoy aquí por limosnas», le dijo Sara en una reunión. «Estamos aquí por justicia». El juez falló a nuestro favor. Ordenó la devolución del 100% de los pagos que realicé, más intereses y gastos legales. Y aunque no sabía si mi padre cumpliría, la sentencia marcaba algo más importante, un cierre. Cuando firmé los documentos finales, sentí una mezcla de paz y vacío. Había ganado. Pero la victoria no me devolvía a mi madre. No me devolvía la fe que tenía en ella. En ellos. En todo lo que alguna vez pensé que era familia. Volví a la cabaña y me senté con una copa de vino. Observé el cielo despejado. Ya no había nieve. Solo pinos, hojas nuevas y una luna enorme. Entonces hice algo que había pospuesto durante meses. Llamé a Valentina. «Hola. Hola, Val. Soy yo». Hubo un silencio que duró apenas 2 segundos, pero se sintió como años. «Gracias por llamarme, Elías. No sabes cuánto lo necesitaba». Hablamos por más de 1 hora. Lloramos. Reímos. No tocamos todo, pero tocamos lo suficiente para entendernos. No había odio entre nosotros. Solo heridas. Y aunque mamá no se comunicó más, supe por Valentina que había empezado terapia. Que dormía poco, que había perdido peso. Pero también que había empezado a hablar de cosas que antes callaba. «No la justifico», me dijo Val. «Pero creo que tampoco sabía cómo salirse de eso». «Yo tampoco», le confesé. «Pero lo hice». Esa noche dormí como hacía tiempo no dormía. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, el dolor tenía un lugar. Ya no me consumía desde dentro. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. El pasado no había desaparecido. Pero había dejado de perseguirme. Y lo más extraño, lo más inesperado, fue que me sentí libre. La vida después del juicio fue otra cosa. No mejor. No peor. Otra cosa. Yo seguía en la cabaña. Me había acostumbrado a su silencio, a sus rutinas sencillas. A levantarme temprano, hacerme café fuerte y salir a caminar, incluso con la nieve a la rodilla. La chimenea crepitaba en las noches, y me sentaba frente al fuego con un libro o simplemente con mis pensamientos. Durante años, en el ejército, el ruido había sido constante. El silencio, en cambio, era un lujo. Y ahora, era una necesidad. El dinero del juicio llegó en 2 transferencias. No fue inmediato, claro, pero al cabo de unas semanas, mi cuenta tenía una cifra que no reconocía como mía. Sara me llamó el día que se confirmó el último pago. «Felicidades, Elías. Oficialmente, ya no les debes nada. Y ellos, te lo deben todo». Le agradecí. Nos deseamos lo mejor. Y colgué. Después me senté frente a la laptop. Observé ese número en pantalla durante varios minutos, sin saber qué sentir. No hubo celebración. No fui por una botella cara. Solo me quedé ahí, mirando mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. ¿Era eso lo que quería? ¿Venganza? ¿Reivindicación? No. Lo que quería era cerrar un ciclo. Y lo había hecho. No era el mismo hombre que se había ido a servir al país. Ese Elías todavía creía que el amor se probaba con sacrificio, que el deber hacia la familia estaba por encima de uno mismo. Que si uno daba suficiente, eventualmente recibiría lo mismo. Ya no. El hombre que se sentaba en esa cabaña, con el eco de los años y las mentiras detrás, era otro. Uno que había aprendido a cuidarse primero. Un par de días después del último pago, tomé una decisión. Iba a dejar la cabaña. No porque no me gustara, de hecho, me encantaba, sino porque necesitaba otro tipo de renacer. Hacer espacio para una nueva vida.
Fui a visitar un apartamento en un barrio tranquilo, no muy lejos del bosque, pero lo bastante cerca de la ciudad para sentir que estaba volviendo al mundo. El dueño me mostró el lugar, un segundo piso con ventanales grandes y un balcón que miraba a los árboles. Lo alquilé esa misma tarde. Sin pensar demasiado. Por impulso. A veces los impulsos no eran escapes. Eran comienzos. Empaqué mis cosas con lentitud. Guardé los libros, las botas, mis libretas de apuntes. Y antes de cerrar por última vez la puerta de madera, me senté en el suelo y escribí una carta. No para enviarla. Solo para mí. Para soltar. Papá. Mamá. No sé si alguna vez entenderán el daño que hicieron. O si querrán admitirlo. Tal vez no. Tal vez morirán creyendo que yo fui el ingrato. El traidor. El egoísta. Pero no importa. Porque yo sí sé la verdad. Y aunque dolió, aprendí. Aprendí a poner límites. A decir no, a dejar de confundir amor con deuda. No busco su perdón, ni su disculpa. Busco paz. Y con esta carta, me la concedo. La quemé en la chimenea. Vi cómo las letras se volvían ceniza, y cuando la última llama se apagó, supe que era hora de irme. El nuevo apartamento me recibió con olor a pintura fresca y cajas apiladas. Me pasé los primeros días limpiando, colgando cuadros, acomodando libros, y comprando muebles sencillos. Una cama, un sofá, una cafetera buena. Y aunque todo era nuevo, me sentía en casa. Porque era mío. Porque no tenía que rendir cuentas. Porque no había fantasmas tocando a la puerta. Valentina me llamó la semana que me mudé. Quiero verte, me dijo. No para hablar de ellos. Solo para verte. Nos encontramos en un café del centro. Llevaba una bufanda roja que no le había visto antes, y el mismo brillo tímido de cuando éramos niños. La abracé. Largo. Sin palabras. Después, tomamos café y hablamos de todo menos de papá y mamá. Me contó de su nuevo trabajo, de un libro que estaba leyendo, de lo mucho que lloró después del juicio. Le dije que la entendía. Que yo también. Le conté de la cabaña, del nuevo apartamento, de mis caminatas por la nieve. ¿Y ahora qué? Me preguntó, con una sonrisa suave. Me encogí de hombros. No lo sé. Empezar. Seguir. Vivir. Volvimos a vernos algunas veces más. Poco a poco, la relación con ella fue sanando. No se trata de volver al pasado. Se trata de construir algo nuevo, distinto, desde la honestidad. Con ella, sentía que podía hacerlo. Con mamá, fue distinto. Nunca llamó. Nunca escribió. Pero supe, por Valentina, que hablaba de mí. Que lloraba en silencio cuando veía fotos antiguas. Que, por momentos, decía que todo había sido un error. Y por otros, que yo nunca debí demandarlos. No guardaba rencor. Pero tampoco estaba listo para acercarme. Un día, encontré la caja donde guardaba las cosas del ejército. Las medallas, las cartas, las fotos con mis compañeros. Me quedé mirando una en particular. Era de hace 5 años, en la base, con todos riendo después de una misión exitosa. Yo tenía el rostro cansado, pero los ojos brillaban. Pensabas que eso era lo más difícil que ibas a vivir, me dije en voz baja. Pero no. Lo más difícil había sido volver. Enfrentar la verdad. Romper los lazos enfermos. Y, sobre todo, aprender a no vivir por otros. El 24 de diciembre, un año después de aquella Navidad del mensaje, estaba solo. Pero era una soledad distinta. Tranquila. Luminosa. Preparé mi cena favorita. Me serví una copa de vino. Y me senté frente al balcón, con una manta en las piernas y el corazón en calma. Encendí mi celular. Valentina me había mandado un mensaje. Feliz Navidad, Elías. Gracias por volver a ser mi hermano. Le respondí. Gracias por no soltarme. Luego dejé el teléfono a un lado, cerré los ojos y escuché el silencio. No sabía si algún día mamá me llamaría. O si papá, en su orgullo, entendería todo lo que perdió. Pero esa noche no importaba. Esa noche, lo único que importaba, era que, por primera vez, estaba en paz. Pasaron los meses. La vida, como siempre, siguió su curso, sin pausas ni contemplaciones. A veces me sorprendía lo rápido que el tiempo se había llevado el polvo del escándalo, del juicio, de los insultos y el silencio. Aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían con el mismo filo. Se sentían más como un eco lejano de algo que no quiero repetir. Mi apartamento se convirtió, con el tiempo, en un espacio lleno de calma.
Aprendí a disfrutar las rutinas pequeñas, tender la cama al despertar, preparar el café con cuidado, regar las plantas del balcón. Me compré una bicicleta, comencé a recorrer la ciudad al atardecer, y una vez incluso me perdí por varias cuadras, riéndome como cuando era niño. Valentina y yo empezamos a vernos más seguido. Una cena cada 2 semanas. Algunas veces cocinaba yo, otras veces ella. A veces hablábamos del pasado con cautela, como si estuviéramos girando una piedra con las manos, temiendo lo que hubiera debajo. Otras veces simplemente reíamos. Esa era nuestra forma de sanar, lenta, sin empujar. No volví a saber de Axel. Ni quise buscarlo. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. Mamá me escribió un correo un día de abril. Largo. Desordenado. Lleno de frases rotas y disculpas entre líneas. Me dijo que había ido a terapia. Que estaba tratando de entender lo que hicieron. Que había noches en que no podía dormir, recordando todo. Me pidió perdón sin usar esas palabras directamente, pero lo sentí. Y eso, aunque incompleto, me bastó para no odiarla. Le respondí con pocas palabras. Necesito tiempo. Pero gracias por escribir. Con eso cerramos un ciclo, aunque no lo sepamos del todo. Tal vez algún día la vea. Tal vez no. Del ejército también me despedí. No fue una decisión fácil, pero después de casi 11 años de servicio, supe que era momento de colgar el uniforme. Me ofrecieron un puesto administrativo, pero lo rechacé. Quería estar en otro lugar, hacer algo distinto. Sentir que podía construir una vida propia, no dictada por códigos, órdenes ni promesas rotas. Con la indemnización que recibí tras el juicio y los años de servicio, comencé a dar clases en un pequeño centro de formación para jóvenes en situación vulnerable. Les enseñaba a adaptarse, a manejar el estrés, a leer mapas, a entender la disciplina como una herramienta, no como una prisión. No hablaba mucho de mi historia. Pero cada tanto, cuando uno de ellos se sentía derrotado, les decía algo simple. No hay heridas tan profundas que no puedan enseñarte a respirar distinto. Y ellos asentían, como si lo entendieran sin tener que explicarlo. A veces, después de las clases, me quedaba solo en el salón, viendo los escritorios vacíos, los nombres garabateados con lápiz en las esquinas. Me recordaban a mí. A ese joven que se fue sin saber que su mayor guerra no estaría en otro continente, sino al regresar a casa. Una tarde, mientras revisaba unos papeles, vi un sobre deslizarse por debajo de la puerta del aula. Salí al pasillo, pero no había nadie. Lo abrí con cautela. Dentro había una hoja doblada y una pequeña foto. Era una imagen antigua, Valentina, Axel, mamá, papá y yo. Tendría unos 15 años. Sonreía con torpeza, con un uniforme del equipo de atletismo y una medalla colgando del cuello. La hoja decía, con letra conocida. No supe cómo decírtelo. Lo arruiné. Te fallé. Pero aún eres mi hijo. Papá. No lloré. No porque no me doliera, sino porque ya no me hacía falta. Doblé la hoja y la guardé en una caja, junto a otras memorias que, aunque rotas, me pertenecían. No planeaba responderle. No al menos pronto. Pero ese gesto, mínimo y tardío, me mostró algo que no esperaba, que tal vez incluso los hombres más duros pueden sentir el peso de sus decisiones. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol entra por la ventana de mi nuevo hogar. El balcón está lleno de macetas desordenadas. Algunas plantas crecen con fuerza, otras no tanto. Como las relaciones humanas. He aprendido que no todas las historias terminan con reconciliaciones perfectas. A veces, lo mejor que uno puede hacer es seguir caminando, cargando lo justo y dejando atrás lo que ya no cabe en la mochila del alma. Me llamo Elías. Tuve que perderlo todo para encontrarme. Y aunque no sé si algún día volveré a compartir una cena de Navidad con mi madre o escucharé la voz de mi hermano sin resentimiento, sé algo con certeza, no necesito a nadie para sentirme completo. Mi libertad, mi paz, mi dignidad, eso ya no está en manos de nadie más. Y con eso, por fin, estoy en casa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.